bendiga, mis amados hermanos. Para esta ocasión tenemos a un hermano que nos estará dando su testimonio de conversión dentro de la Iglesia Católica, sin necesidad de irse de ella. Espero que sea de mucha bendición para todos y especialmente a mis hermanos católicos. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Miguel Puente. Nací y vivo en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en México. Es la tercera ciudad más grande de México en población. Estamos en el noreste, a 200 kilómetros al sur de la frontera con Estados Unidos, por la parte del estado de Texas. La ciudad donde vivo tiene aproximadamente 5 millones de habitantes. Yo soy de profesión, tengo 51 años, los acabo de cumplir el 25 de abril y el 23 de mayo cumplo mis 51 años de haber sido incorporado a Cristo por medio del bautismo, por lo tanto ser constituido hijo de Dios y miembro de su cuerpo místico y templo del Espíritu Santo, mencionando la Trinidad. Juan 3:5 le dice el Señor Jesucristo a Nicodemo: yo te aseguro que el que no nace o renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos. Juan 3:5. Y ahí se habla de, por unanimidad, los padres de la iglesia lo identificaron con el bautismo, ¿no? Entonces dice también Gálatas 3:27, todos los bautizados hemos sido revestidos de Cristo. Entonces la persona que pasa por el bautismo es revestida de Cristo, de salvación, y por lo tanto se hace cristiana, ¿no? Dice Romanos 6 del 3 al 4 que también somos sepultados con Cristo por el bautismo para renacer a una vida nueva, ¿no? Una vida nueva, el nuevo nacimiento, ¿no? Y por la fe de mis padres, eso también es bíblico, fui incorporado a la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Jesucristo. Dice Hechos de los Apóstoles 16:30, el carcelero le pregunta a Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Le contesta San Pablo, cree, ten fe y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Y en el versículo 33, en Hechos de los Apóstoles 16:33, dice que el carcelero y toda la familia fueron bautizados, ¿no? Entonces la fe de mis padres me ha incorporado a esta iglesia católica, a Jesucristo, y es el don más grande que Dios me ha dado. Romanos 6:23 dice, el don gratuito de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y obviamente yo cada año hago la renovación de mis votos o de mis promesas bautismales, la fe en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, y reitero mi renuncia a Satanás en la vigilia pascual. También hago mi profesión de fe cada semana en la Santísima Trinidad, en las promesas de vida eterna, en el credo, ¿no? Entonces yo de profesión soy ingeniero industrial y de sistemas. Tengo un posgrado en administración y alta dirección. No es propiamente una maestría, pero sí es un posgrado en la escuela de negocios de Harvard, en Estados Unidos. Yo he vivido en Estados Unidos en diferentes etapas 5 años de mi vida, y tengo una maestría en finanzas aquí en México, en la escuela de graduados en administración y dirección de empresas del TEC de Monterrey, en donde estudié la preparatoria y la carrera de ingeniería industrial. Y pues me dedico soy desde hace más de 2 años, estoy independiente, soy freelancer, traigo algunos proyectos ahí que estoy embarcando o que ya tengo en proceso con 7 diferentes empresas. Algunos de ellos, muchos de esos proyectos son de servicio. Me dedico más a la parte de desarrollo comercial y de ventas, porque en la última gran empresa donde trabajé me dediqué a eso. Me gustan mucho las ventas, pero también me gustan mucho los números. Me gusta mucho leer, es mi hobby. Temas de Biblia, teología, historia. Y de hecho estoy en discernimiento para pues estudiar algún posgrado en
En teología me gusta mucho la Sagrada Escritura. Ya estoy haciendo mis pininos en el griego bíblico, aunque pues bueno, lo hago en mis ratos libres, porque estoy muy ocupado en mis ocupaciones, estoy muy ocupado en mis labores seculares. Y bueno, para mí es un placer aquí compartir con ustedes. Mi primer contacto con el protestantismo, así como de adquirir conciencia y empezar a analizar los temas que ellos plantean, fue cuando tenía 21 años, cuando estaba en la universidad, en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Un buen amigo, que todavía sigue siendo mi amigo, pertenece todavía a una congregación pentecostal de aquí de Monterrey, que en aquel entonces estaba muy de moda, ¿no? Es el tema del pentecostalismo. Eh, de hecho decían ellos 2000 para el 2000, ¿no? Para el año 2000 tendremos 2000 congregaciones en la ciudad, ¿no? Cosa que obviamente no sucedió. Era más que todo una congregación de corte de tipo del Evangelio de la Prosperidad. Yo recuerdo que él me invitó, hicimos un acuerdo, que él me iba a llevar a su culto un domingo y luego él iba a venir a la Eucaristía, a mi parroquia. Cosa que se sucedió, luego lo invité a comer a la casa. La verdad, fue mi primer contacto con el pentecostalismo, o sea, el tema carismático. La verdad me encantó el culto, o sea, sentí muy bonito. Pero mi mente inquisitiva de ingeniero, que ya estaba estudiando la carrera de ingeniería, me llevó a decir, bueno, pues tengo que analizar las doctrinas, ¿no? Tengo que analizar el tema protestante, ¿no? Y desde entonces, prácticamente 30 años, llevo teniendo muy buenas amistades en el protestantismo, incluyendo de pastores y buenos amigos de trabajo, de la escuela. He convivido y me han invitado a cultos tanto presbiterianos como bautistas, metodistas, luteranos, congregacionalistas, interdenominacionales, obviamente pentecostales. Tengo un buen amigo que es pastor misionero, que es argentino, que él viene de las Asambleas de Dios, ex católico. Su esposa también es una ex católica, pero llevamos una relación muy cordial, inclusive hasta me han invitado a predicar a su congregación. He tenido reuniones en su casa muy cordiales y llevamos muy buena amistad. Actualmente pues publico mucho en Facebook, debato con algunos protestantes, estudio libros sobre el protestantismo, tanto de ex pastores protestantes que han entrado a la Iglesia Católica, algunos de ellos con doctorado en teología, y también compro libros protestantes. Sigo a protestantes en las redes sociales. Sobre todo me gustan más los que aunque no estén de acuerdo con la Iglesia Católica, dialogan de una manera respetuosa, como William Lane Craig, que es un gran apologista protestante bautista, el pastor doctor Gavin Ortlund, que es pastor bautista también en una congregación en California, Rick Warren, que escribió el libro Una vida con propósito, que es uno de mis pocos libros protestantes que tengo de cabecera, muy buen libro, y él inclusive fue invitado a un sínodo de la familia por el Papa Francisco en el 2016, si mal no recuerdo. También en su momento veía de repente las predicaciones del pastor Charles Stanley, americano o estadounidense, que era el pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta. Tengo la autobiografía de Billy Graham. Entonces como he vivido en Estados Unidos, estoy muy consciente de lo que es el protestantismo, de las diferentes denominaciones, de las diferentes corrientes teológicas. Obviamente hay unos grupos muy anticatólicos con los que también he tenido diálogo y debate. Actualmente estoy trabajando en la evangelización de un muy amigo mío que es profesor en la Universidad de Miami. Él es ya ciudadano estadounidense, es de México. Él ya ingresó a la Iglesia Católica, viene del protestantismo, y lo he trabajado mucho por varios meses con temas académicos, ¿no? de teología, de Biblia. Y actualmente estoy dialogando, nos vemos, por decir, una vez cada 2 meses, nos vamos a desayunar con un buen amigo que es pentecostal unicitario, o sea, no cree en la Trinidad y por consiguiente no cree en el bautismo trinitario. Entonces él está muy interesado, le regalé una Biblia de Jerusalén, le encantó mucho,
Le voy a regalar el catecismo de la Iglesia Católica, lo he llevado a mi parroquia y el último diálogo que tuvimos fue hace como un mes. Nos tomamos un café después de ir a desayunar sobre el bautismo, ¿no? ¿Cuál es la base bíblica e histórica y patrística sobre el bautismo, ¿no? Yo trato de dar todo fundamento desde la Biblia porque creo que es la fuente más de mayor autoridad también en la Iglesia Católica. No es la única para nosotros, pero el protestante pues es de donde parte, ¿no? Para su retorno, su reconciliación con la Iglesia Católica. Todos tenemos momentos de conversión y reconversión en nuestras vidas. Obviamente hay parteaguas, ¿no? Momentos críticos o momentos importantes. Pero el Papa San Juan Pablo II, de feliz y bendita memoria, decía: si ya pasaron más de 24 horas desde tu última conversión, ya pasó mucho tiempo. Marcos 16:15 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer se condenará. Obviamente ahí se refería a adultos, pero el mensaje de la conversión viene pues desde el mismísimo inicio del evangelio de Marcos, que es un evangelio que enfatiza a Jesucristo como Hijo de Dios, y dice así: el tiempo se ha cumplido, Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. La palabra ahí convertir, en griego metanoia, significa un cambio de mentalidad radical, o sea, de 180 grados. De salir del pecado a entrar en participar de la vida divina que nos ofrece Dios Padre en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:4, nos hace partícipes de la vida divina. La salvación va más allá nada más de evitar las llamas del infierno, sino es llevar una vida participando de la vida de la Santísima Trinidad. Ese es el regalo más hermoso. Llenos del amor de Dios, Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es precisamente en esa efusión del Espíritu Santo donde yo quiero entrar en el tema de la renovación cristiana católica en el Espíritu Santo, mejor conocida como renovación carismática. Yo he tenido dos grandes momentos de reconversión en mi vida. Uno fue en 1996, cuando tuve el primer contacto con la renovación carismática. Tuve ese retiro que ahora lo llaman Seminario de Vida en el Espíritu o curso de evangelización, que es un tema de 5 días. Primero empiezan con el amor de Dios, el segundo día el pecado, o sea, las malas noticias. Luego viene la buena noticia, que es Jesucristo, la salvación solo en Jesucristo. Nosotros creemos en solo Cristo. Luego la vida en el Espíritu, luego la vida en la iglesia, y ya te preparan para el discipulado, ¿no? Porque dice el Señor Jesucristo en Mateo 28:19: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. ¿Cómo? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a observar todo lo que yo les he mandado. O sea, el discipulado consiste en eso. Primero te tienes que bautizar, nacer de nuevo, y luego la catequesis, ¿no? La catequesis, que es la preparación en la doctrina, los mandamientos. Catequesis en griego significa instrucción, y esa es la palabra exacta para Torah en hebreo. Torah muchas veces queremos decir que es ley, y sí es ley, la ley, pero también es instrucción. Entonces, la segunda reconversión que tuve fue en el año 2016, o sea, 20 años después. Siempre he sido creyente, siempre he sido parte de una familia cristiana católica, pero luego, bueno, me fui un poquito al mundo, y en el 2016 tuve esa efusión también del Espíritu Santo que la renovación carismática llama el bautismo en el Espíritu Santo. Recordemos que los apóstoles ya habían seguido a Cristo por 3 años, pero después de su resurrección y su ascensión al cielo, pues ellos estaban encerrados, ¿no?, en el aposento alto, cuando llega e irrumpe la promesa de lo alto que el Señor Jesucristo les había dicho en Hechos de los Apóstoles 1:8, y ellos empiezan a profetizar, a hablar en lenguas, a proclamar con toda valentía que Jesucristo es el Señor. Entonces mi conversión es esa, precisamente, esa fusión del Espíritu Santo
que me preparó para ser un proclamador del Evangelio. Dice Romanos 8, 14 y 15 que todos los hijos de Dios nos dejamos llevar por el Espíritu de Dios, que nos hace exclamar Abba Padre, o sea, que reconocemos a Dios como nuestro Padre. Y eso también viene en Gálatas 4, 6. Y el Espíritu Santo nos habilita, dice 1 Corintios 12, 3, dice, nadie puede llamar a Dios, nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es lo que nos empodera, el que nos empodera a seguir el señorío de Jesucristo y a proclamar que Dios es nuestro Padre y que nos ama. Bendiciones.